Cristian Castillo, a quien le damos ya mismo la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, un gusto, Cristian. Bueno, a ver, contanos un poquito cómo están visualizando desde tu partido esto que está pasando en la Argentina, con estos cambios que se proponen, algunos beneficiosos y otros no tanto para la sociedad argentina, que realmente está tremendamente preocupada y viviendo momentos de alta tensión en estos meses, ¿no? Bueno, nosotros somos muy críticos de la ley del paquete fiscal. Creemos que en ninguno de sus artículos beneficia a la clase trabajadora, a las clases medias, a los sectores populares, sino que de conjunto tienen algunos de ellos casi nombre y apellido a favor de algunas corporaciones que se van a ver muy Por ejemplo, favorecidas. tenés identificado a Bueno, el cuáles RIGI, corporaciones. Ajá, el, a el- ver, el régimen de incentivo a las sí, grandes inversiones, ajá. que a aquellos proyectos de más de 200 millones de dólares le da exenciones impositivas, o sea, les baja el IVA del 35 al 25% y les da un acceso favorable a divisas ilimitado a partir del cuarto año de inversión en un país donde los dólares escasean y un tratamiento muy, muy favorable que por, digamos, en una regla que va a durar 30 años, que No es bueno, mucho que tiempo eso, hacer una planificación pero es a una 30 años barbaridad. cuando realmente la Argentina necesita resolver hoy por hoy un montón de temas que están ahí dando vueltas con una indefinición total, ¿no? Bueno, pero además son proyectos de inversiones que se iban a hacer igual sin el RIGI, porque no es que si no estaba el RIGI no venían a invertir en el litio o en el petróleo, donde están haciendo ganancias extraordinarias. Ujú. Vos fijate que en estos 6 meses del gobierno de Milei hay un contraste muy grande entre la caída que han tenido salarios y jubilaciones y las ganancias que han tenido, entre otras, los bancos y las alimenticias. Uno ve los balances y en algunos casos han cuatriplicado las ganancias. Y esto es un, insisto, un contraste muy, muy choqueante con una realidad donde a la población el salario le alcanza para cada vez menos, ¿no? Claro, como que Donde cada vez está más choqueada la gente porque realmente no hay dinero que le alcance con los magros sueldos que se está percibiendo, ni hablar lo que pasa con la gente de la tercera y cuarta edad, los jubilados que están totalmente fuera de contexto de esta triste realidad que se vive. Ahora, obvio, desde... Argentina tiene un contexto donde los precios se nos han vuelto a los niveles europeos o estadounidenses, pero los salarios son 10 veces menores. Esa es la realidad que vivimos. Vos te tomás un café en Buenos Aires y vale más o menos como en Madrid, Sí, pero ganás 10 veces menos. O ahí sea, el está la cosa, porcentaje de tu claro. salario que te sale de ese café Eh. es muchísimo mayor, ¿no? Ahora, estas ridiculeces que uno ve que se plantean dentro del mismo Parlamento argentino, ¿dónde están parados ustedes? Porque ahí también se genera una confusión grande, porque la gente dice, bueno, la izquierda como que siempre acompaña algunos procesos que no son los adecuados. Mucha gente los critica justamente por el tema del arrastre que tiene la Argentina, del desastre económico que ya produjo dos gobiernos anteriores, ¿no? ¿Cómo es esto del reacomodamiento para que un trabajador tenga cierta dignidad de decir, bueno, lo que percibo me alcanza mi trabajo, justamente mi esfuerzo, para poder vivir con dignidad? Porque ahí es donde está el quid de la cuestión, la gran problemática con este embaucamiento permanente que genera la dirigencia política cuando llega al poder, y tergiversa todas las cosas sacando de contexto la triste realidad que padece y sufre la gente, ¿no? Bueno, nosotros en el Frente de Izquierda hemos sido opositores tanto de los dos gobiernos anteriores como de este. Fuimos muy críticos del gobierno de Alberto Fernández, que en gran medida es responsable de la aparición posterior de Milei. Ujú. Ahora, lo cierto es que asumió Milei y lo que se ha hecho es agravar mucho lo que ya estaba mal. O sea, porque Milei liberó todo menos los salarios, ¿no? Y al revés, ha descargado la crisis sobre los de abajo. O sea, gran parte del recorte que se vanagloria al presidente de haber hecho es sobre las jubilaciones, a las cuales le licuó brutalmente los ingresos, y que, Y bueno, ha encima pagándolo en dos establecido. cuotas, ¿viste? O sea, es una verdadera Claro, uno vergüenza. de los aumentos lo pagó en cuota Sí. y ahora quiere establecer una movilidad, ¿va? O sea, la estableció por un DNU Ujú. bueno, que ya no te permite recuperarte. O sea, ahora vas a acompañar la inflación, pero no recuperás todo eso que se perdió.
Insisto, no solo en este gobierno, ya se había perdido en el de Alberto Fernández, se había perdido en el de Macri, y no se quiere recuperar. Entonces ahí hay un punto que explica bastante la política de este gobierno. En últimas lo que hay es que, a ver, al haber seguido bajo la tutela del FMI a partir del crédito tomado por Macri, bueno, de una u otra manera los distintos gobiernos aplican las recetas del FMI y esas recetas son de un ajuste hacia los de abajo. Y bueno, y eso es lo que estamos viviendo, con uno, con otro, se disfrace, haya discursos diferentes, pero todos han coincidido en licuar el gasto público, sobre todo en lo que hace a jubilaciones, ¿no? Y bueno, y eso hace que cae sobre las familias de las jubiladas y jubilados la posibilidad de ayudarlos para mantenerlos. Esa es la realidad que se vive. El jubilado o la jubilada que no tiene un respaldo acceso mínimo a familiares, claro, que lo ayuden, listo, verdaderamente claro, se la ve una pobreza, una tristeza tremenda, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes justamente para intentar modificar o hacer un planteo diferenciador justamente del gobierno y de otros integrantes de la oposición, muchos de los cuales, entre paréntesis, respaldan justamente la ley base que manda justamente al Parlamento el presidente actual Javier Gerardo Milei, ¿no? ¿Cómo es este descontrol que hay en no haber de alguna manera analizado con mayor profundidad estos cambios que se intenta hacer, algunos de los cuales ya supuestamente están aprobados, dicen, Off the Record están planteando eso, que ya está cerrada esta cuestión, planteando justamente este beneficio para las corporaciones y para determinados grupos en detrimento de los trabajadores de la Argentina, que ya vienen con una caída tremenda, muy abrupta del salario, ¿no? O sea, ¿esto cómo se puede hacer para revertir de alguna manera y plantear algo que sea un poco más beneficioso para los laburantes, para los trabajadores? Bueno, la ley es cierto, salió a partir de que una serie de bloques que habían sido de diputados que habían sido electos por otras fuerzas políticas que no era el oficialismo, han actuado con un colaboracionismo con el gobierno muy, muy fuerte. Probablemente porque también juegan para las mismas grandes corporaciones que hoy controlan parte del gobierno. Digamos, por ejemplo, áreas centrales como el control de YPF se le han dado al grupo Techin. Otras, el control de tierras al grupo Elstein, que tiene inversiones inmobiliarias. La Corporación América, que ha provisto gran parte de todos los principales cuadros del gobierno. Y así podríamos seguir. Y entonces digo, el gobierno, que no tiene una mayoría de legisladores propios, ha contado con el auspicio del PRO, de la mayoría de los radicales y de un bloque que junta varios bloques, que es el que encabeza Pichetto. Ellos le han dado la mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado la ley base fue un escándalo, porque hubo una compra directa de votos, que si vos votás a favor a cambio que te den un cargo de embajadora de la UNESCO en París, con un sueldo de $18.000, bueno, eso se llama compra de voto acá y en la China. Ahora, ¿ustedes han llevado algún tipo de denuncia concretamente, formal, ante la justicia argentina? Lucila Crexel ya la han presentado, no llegamos nosotros a hacerlo porque ya presentaron la denuncia por cohecho. Sí. Porque de alguna manera hay como una connivencia de parte de muchos de los representantes del pueblo de las distintas provincias que están con serios problemas, que están mirando para otro costado y utilizan justamente estas corporaciones, las cuales tienen nexos directos con varias corporaciones mediáticas también, para operar vergonzosamente en la Argentina, tergiversando la información, no dando claridad de estos cambios que se están produciendo, que terminan perjudicando totalmente a la gente, ¿no? O sea, esto es lo más impactante, que muy pocos lo dicen y que es muy triste y lamentable, porque termina generando un mayor deterioro del cual tiene la gente. O sea, ya no hay dinero que alcance con los tremendos abusos que hay con el tema de los servicios, con el tema de los combustibles, con el tema de la canasta básica familiar, que está totalmente fuera de control. O sea, desde el partido que vos representás, ¿está haciendo algún trabajo realmente para denunciar, presentando las pruebas que hay, seguramente, ¿no?, dando vuelta por allí, y que la justicia intervenga como corresponde? A ver, tenemos ahí el tema de las prepagas también, Senado, ¿no? Y otras tantas cuestiones, ¿no? A ver, en el Senado hubo 3 casos muy emblemáticos. Una fue la senadora Lucila Crexel, sí, de la provincia de Neuquén, que a cambio de este cargo de embajadora en la UNESCO, vota a favor, después de haber votado por la derogación del DNU, ¿no? O sea,
estaba en la oposición y votó con el oficialismo. Y después 2 senadores Actitudes que habían sido impresentables, ¿no? electos, Tremendas. habían entrado en sus provincias por el peronismo, el senador Camau Espínola de Corrientes y el senador Cuader de Entre Ríos, que formaron un bloque que se llama Unidad Federal y votaron a favor a cambio que les den nombramientos en el organismo de control de las represas de Salto Grande y de Yacyretá. O sea, digo para verlo alevoso, porque van negociando realmente acuerdos o armando sus quintitas con cargos para ellos, claro. Hasta ahora o sus amigos o familiares, ¿no? Conseguí algo para la provincia, claro. Está bien, no la quiero, pero la provincia necesita. Bueno, uno no está de acuerdo, pero dice el toma y daca con la provincia. Pero acá es por cargos públicos que les dan a ellos. Eso es lo más vergonzoso. Voto. Ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo se llama eso? Yo, la verdad que no recuerdo otros casos donde el intercambio de favores por el voto haya sido un cargo personal que sale en las mismas horas en donde se está haciendo la votación. Y le sale la votación en el Senado. O sea, el gobierno que decía que venía a acabar con los métodos de la casta, etcétera, hace lo mismo, peor. A lo peor de la casta, a lo peor que es la compra de votos a cambio de cargos públicos para personas. Entonces digo, esto ha sido un tema escandaloso. Veremos qué pasa con las denuncias judiciales que hay. Yo no es que creo que van a avanzar mucho porque el gobierno tiene mucha incidencia sobre un sector importante del Poder Judicial y, como vos decías, sobre una parte del poder mediático. Pero yo creo que hay una parte de la población que incluso votó a Milei y tenía expectativas que se está desencantando y está viendo que el ajuste no fue sobre la casta, sino que fue sobre sus propios ingresos. Claro. La viveza y el engaño mentiroso de siempre, ¿no? De una dirigencia política que no da respuestas. Que hemos visto en distintos gobiernos, ¿no? Esta frustración, crear una ilusión y después desilusionar a quienes están. Y ahora, bueno, los cambios que se han hecho en el Senado vuelven a diputados. A nuestro entender, lo que fue rechazado en el Senado no podría ser tratado en diputados. Ahí hay un debate. Por eso, algo raro, sobre ¿no? la Extraño. interpretación del artículo 81 de la Constitución. Nosotros coincidimos con quienes han señalado, entre ellos constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez o Gustavo Ferreira, que han señalado que no se pueden volver a tratar los puntos rechazados. Sí pueden discutirse las modificaciones de artículo, pero no aquellos que fueron rechazados, como el aumento del impuesto a las ganancias, la baja de bienes personales o la moratoria previsional. Pero bueno, ahí va a haber un debate de interpretación. Si lo hacen, va a ser esto judicializado inevitablemente. Y después por el contenido, ¿no? Porque de lo único que viene mejor del Senado es que se rechazó el aumento del impuesto a las ganancias, claro. Que va a abarcar, en realidad, quien gana de bolsillo alrededor de 1.300.000 pesos nada más, sí. Porque es un impuesto anualizado donde le van a meter los aguinaldos como parte de la cuenta anual, entonces sí. Te dan una cifra mentirosa de 1.800.000, pero después cuando cobras unos 300 vas a ligarte el descuento, que para Argentina son sueldos medios, ni siquiera son sueldos altos. Entonces, a cambio de eso, bajan bienes personales claro. A los contribuyentes más ricos. Sí, vas licuando todo de una manera vergonzosa, ¿no? Acá hay una transferencia de ingresos que es brutal, porque le van a cobrar a un petrolero, a un médico, a un laborante metalúrgico, y le van a dejar de cobrar, o le van a cobrar muy poquitito al que tiene departamentos en Miami y Punta del Este. Claro, una vergüenza. Entonces, esta es una transferencia de ingresos con esa modificación impositiva que esperemos que no pase. Y bueno, y después está lo más nefasto también que tiene esta ley base, es el capítulo laboral, donde ellos construyeron un discurso que no tiene nada que ver con lo que han cambiado de las leyes laborales. Por ejemplo, si vos tenés algún trabajador no registrado, antes tenías que pagar una multa y esa multa era un incentivo a que lo registres. Ahora se deja de cobrar ninguna multa. Entonces, a mí no me pudieron explicar en todo el debate por qué, si ahora yo no tengo ninguna sanción y tengo un trabajador sin registrar, voy a registrarlo. O sea, es al revés, no van a registrar a nadie. Nadie que no esté registrado lo van a registrar, porque no hay el mínimo incentivo o temor para hacer el registro del que no está. Y a los trabajadores
que laburan en emprendimientos que son de 3 trabajadores o menos y hoy están bajo convenio, los van a transformar en monotributistas, o sea, los van a precarizar. Y no vas a tener acceso a aguinaldo, vacaciones, todos los beneficios sociales. O sea que es una desmejora directa. Y también algo muy grave, se elimina la obligación de reinstalación en el trabajo por despido discriminatorio. En la actualidad, si a vos en tu trabajo te echan porque a tu jefe no le gustó tu cara o porque te discrimina por X cuestión, por razones de género, política, raciales, sindicales, etcétera, y vos demostrás esa discriminación, el hecho discriminatorio cesa porque te tienen que reinstalar en tu puesto de trabajo. Ahora no, ahora solo te cobran un poquito más de indemnización. O sea, se premia el hecho discriminatorio, no que hay que volver atrás. Por ejemplo, una trabajadora que está embarazada y el jefe opina que la echa porque no quiere que esté embarazada, la echa y no puede volver a su puesto de trabajo. Entonces, estos cambios lo han hecho, digo, en el paquete laboral y son muy perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Claro, o sea, Así de que alguna bueno, manera benefician a las grandes corporaciones, a los grandes grupos que justamente muchos de ellos aportan en estas campañas vergonzosas que tiene la Argentina en los últimos años, ¿no? bueno, el Los gobierno se privilegios. sabe que tuvo el Está, aporte de los de Tierra del Fuego, por ¿no? eso, o sea, hay muchos Entonces no se casos, mete. claro, hay muchos casos bastante notables y llamativos que están a la luz y a la vista de todas, pero que mucha gente no lo quiere ver. Ahora, teniendo en cuenta esto de lo que pasa en las provincias del interior de la Argentina, donde los gobernadores también están preocupados por los graves problemas internos locales que tienen, ¿no? Sus propios representantes ahí en el Parlamento argentino clarifican este tipo de situaciones porque vemos, como estos casos que vos acabas de mencionar, que actúan de una manera vergonzosa. Vaya a saber, uno de alguna manera comprende, ¿no?, la presión que tienen o la falta de presupuesto o la aprobación de ellos para las provincias incide en que se produzcan estos temas de alta corrupción que se ven dentro del ámbito de la política. Los representantes de la izquierda han hecho denuncias puntuales en esas provincias para desenmascarar justamente a estos supuestos representantes de diversas provincias que actúan de esta manera, porque realmente si eso no se clarifica, la gente tampoco conoce cuál es el trasfondo de estas canalladas que se van realizando permanentemente en la Argentina, utilizando el propio Parlamento, que es un organismo que debería tener mayor claridad, donde también se arman camarillas y está esa casta permanente que sigue complicándole la vida a los argentinos, porque no define concretamente leyes que le den respuesta a la gran cantidad de reclamos que tienen los ciudadanos de este país hace décadas, ¿no? Se van echando las culpas unos con otros y después, viste, nadie es responsable de los desastres que cometen. Bueno, yo no quiero generalizar, pero una parte muy importante de los gobernadores le ha vendido el alma al diablo, ¿no? Porque ha aceptado los supuestos del gobierno y en realidad ellos mismos, cediendo al gobierno, se han perjudicado, porque hoy reciben menos fondos Por eso. por obra y gracia del apoyo al gobierno y aceptar una política hiperrecesiva, Ujú. que ha provocado un derrumbe de la actividad industrial y un derrumbe digamos, la recaudación impositiva también en el interior a partir de la caída de la actividad económica. Entonces, este venderle el alma al diablo no es que tuvo resultados en términos pragmáticos positivos, sino que fue lo contrario. Cualquiera que vea, digo, las intervenciones que hemos tenido durante los debates de la ley bases, tanto en Sí. enero-febrero como el posterior debate, bueno, habrá escuchado nuestras denuncias. Nosotros tenemos un rol muy activo, no solo en los plenarios que se hacen en el recinto, en las sesiones, sino también en los debates de comisiones. Nosotros en el Frente de Izquierda somos 5 diputados y diputadas, y aún las comisiones, cuando no somos parte de las comisiones, pero todo diputado puede ir a una comisión, nosotros vamos, intervenimos, debatimos, y creo que somos uno de los bloques con mayor protagonismo en la Cámara de Diputados, pese a ser, digo, una minoría de 5 diputados, ¿no? Que de Ujú. todos modos no es un número nada desdeñable para cómo está hoy repartida la Cámara, ¿no? Y me parece que en ese sentido hemos tratado de jugar este rol de desenmascaramiento de los negociados que hay detrás de las propuestas que han salido del gobierno y que han aceptado algunos que supuestamente tendrían que ser opositores, pero que verdaderamente son un palo de auxilio del oficialismo, ¿no? Que es la Ujú. verdad de lo que han hecho.
le han votado, insisto, una ley que es muy escandalosa, y ahora veremos qué dicen sobre las denuncias de compra de voto, ¿no? Cuando se trate esto, aparentemente el día 27 de junio, el Sí. jueves de la Ujú. semana que viene, Ajá. en 8 días, vamos a ver cómo defienden frente a estas denuncias que hay sobre el intercambio de favores, ¿no? Para haber votado. Vos hacías Porque yo referencia a insisto que algunos. yo no A ver, recuerdo otros casos, sí, no recuerdo, sí, o sea, recuerdo muchos casos de truchadas, de claro, denuncias de venta de voto, de valija secreta, sí. pero de hacerlo así, a la luz del día, darte un cargo a cambio de un voto y eso estar ahí, Ujú. la verdad que no me acuerdo otro igual. Me acuerdo el Diputrucho en la época de Menem, Sí, me sí. acuerdo Ujú. la denuncia de la Claro. Banelco en el gobierno de la Rúa que llevó a la renuncia de Chacho Álvarez, Ujú. pero eso era algo no visto. Claro, o sea, como Acá, que hay un caradurismo vergonzoso, pero ¿no? Que es no les importa escandaloso. nada, claro. Ahora, Pero te dicen, te di el nombramiento en la bueno, por cuenca eso. en el Comité Binacional de Salto Grande y vos votaste a favor siendo opositor, porque que un oficialista vote a favor, bueno, es lógico. Pero que la Ahora, que alguien que fue oposición, claro, electo por la la oposición verdad que en una lista de oposición y que venía tremendo, haciendo oposición hasta ahora y muy en otras vergonzoso, votaciones votó en contra, ahora vota a vergonzoso. favor, Ujú. bueno, es alguien que se vendió, es evidente. Claro. Ahora, ustedes, ¿qué piensan hacer con respecto a este tema de la problemática actual que tiene la Argentina? Mientras, por un lado, el actual gobierno dice que está negociando con la gente del Fondo Monetario Internacional la liberación del cepo, mientras vemos que el dólar sigue tirando para arriba, que lo están tratando de frenar desesperadamente, mientras lo del tema que planteó el actual Ejecutivo que iba a acontecer con el Banco Central, sigue la misma situación sin resolver, como que están tratando de que eso se olvide, que la gente no recuerde lo que se planteó, y por otro lado teniendo en cuenta lo que pasa con la complicación permanente que tiene el ciudadano, que lo matan con el tema de los servicios, luz, agua, gas, el tema de los servicios de internet, donde hay un descontrol y un abuso, cobrando barbaridades con facturas que son impagables, ¿no? O sea, realmente la atrocidad que han implementado es gravísima, y donde por otro lado tenés empresas, hoy por ejemplo se conoció que las 6 principales automotrices que operan en la Argentina frenaron totalmente la producción en medio inclusive de esta tremenda caída de la actividad industrial. No hay ventas, o sea, no tenés ventas de vehículos, no tenés ventas en los sectores del turismo, que muchas provincias del interior dependen de eso, porque realmente los valores que se están manejando son impagables. La canasta básica elemental, inalcanzable. ¿Qué futuro le espera a los argentinos, teniendo este contexto gravísimo que la gran mayoría intenta tapar? No hablan, porque están, bueno, muchos de ellos adornados, ensobrados, como lo estamos viendo vergonzosamente también en los medios de comunicación. ¿Y qué papel van a implementar o van a representar ustedes en los próximos días, teniendo en cuenta todas estas atrocidades que está padeciendo la sociedad de la Argentina, ¿no? Mira, lo primero es obviamente la denuncia de esto, ¿no? Esto que muchos callan por complicidades o por acomodos, es ponerlo en evidencia. A ver, el grupo Clarín fue beneficiado con dejar de que la telefonía celular sea un servicio público esencial. Entonces esto el gobierno lo cambió. Y entonces te pueden fijar las tarifas que se le cantan. No es un servicio que te tienen que brindar y que vos podés necesitar un precio accesible. Entonces te ponen la tarifa que, como bien vos decías, es lo que se les canta y se vuelve cada vez más Le están robando impagable. directamente a la gente, le están Pero cobrando servicios cuando, de 80, 90 mil pesos cuando pero no lo claro, brindan, y después terminan cuando vos, bajándoselo a 10, 15 mil pesos, que tampoco a lo ver, vale, ¿no? vos no podés elegir si tenés acceso a Internet o no para la vida contemporánea. La población, en ese sentido, el acceso a Internet es un derecho de la población, que bueno, que ni siquiera una protección mínima te la han sacado hasta reglamentariamente. El gobierno, ni bien subió de las primeras medidas que tomó Caputo, junto con la devaluación, con una devaluación brutal del 120%, fue desregular los precios de los medicamentos, de los alimentos Claro. y de los combustibles. Ajá. Todo eso llevó a la inflación al 25% mensual. Para bajarla lo que hicieron fue forzar una hiperrecesión. Es como, che, me duele la cabeza, ¿qué hago? Me la corto. Ya. Y te cortaron la cabeza.
Una locura. Eso fue lo que hizo el gobierno. Claro. Entonces, ahora vos tenés esta situación que, por ejemplo, en una industria como el turismo repercute fuertemente, de que precios en dólares muy caros para Argentina desalienta el turismo de los países vecinos. Más bien, fíjate que el propio Daniel Scioli, que estuvo en otros gobiernos de la oposición, no puede resolver el problema, a pesar de los convenios que quiso realizar en las últimas semanas. Hay una caída abrupta, casi de un 75%. Históricamente no se ha visto nunca una situación similar. La baja, por ejemplo, en la adquisición del combustible, lo que se está viendo ahora también. O sea, la realidad es muy distinta a lo que plantean algunos. También lleva, por otro lado, a la caída de la imagen presidencial, que no lo están diciendo, pero que es notable. Mucha gente que lo ha votado se está sintiendo defraudado, como lo decía el viejo caudillo Carlito Saúl Menem, ¿no? O sea, hay una estafa, un engaño muy violento a la sociedad. ¿Cómo se puede revertir eso? O sea, ¿cómo lo están analizando ustedes desde un partido de la oposición? No, esto obviamente no se refuerza si no se muestra ese malestar en millones de personas movilizadas y expresando ese descontento. No hay otra manera. Porque, digamos, obviamente, una cuestión es la denuncia, desenmascaramiento, poner esto de manifiesto, pero esto hasta que no haya una voluntad popular, mayoritaria, expresada en las calles de este descontento, no se modifica, porque el gobierno actúa como si la población no le importa. A ver, él está contento cuando se reúne con los megamillonarios de este país en el Hotel Yao Yao. Todos los que llegan no tienen un problema con la SUBE, esos llegan todos en jet privado, se reúnen con el gobierno, viven en Uruguay para no pagar impuesto acá. Con la que nos roban a nosotros. Con la que nos roban a nosotros. Y el gobierno le dice, ustedes son héroes porque evaden impuestos. Evaden impuestos que después se lo cobran a la clase media y el gobierno dice, ustedes son mis grandes héroes. Tipos, insisto, que se van a vivir al exterior, que además no es que tienen una necesidad, porque tienen, qué sé yo, tienen una fortuna que no la van a poder gastar ni en 2 ni en 3 generaciones. Igual se van, son tan amarretes que para pagar un poco menos de impuestos se van afuera. Les importa un pito el país, la celeste y blanca, a ellos no les importa para nada. Obvio, ese es el grupo en el que el presidente se mueve, en el que le interesan los halagos. Después, que trabaja con un conjunto de alcahuetes en los medios de comunicación que lo reportean para repetir lo que el gobierno quiere decir. No siempre le hacen ni una pregunta incómoda, ni una pregunta incómoda. Y bueno, por eso no hablan con los comunicadores independientes, no quieren hablar, ¿viste? Porque saben que tienen cola de paja y lamentablemente ahí está la realidad. Es peor, cada vez que recibe alguna crítica, descalifica a los periodistas que lo critican. Bueno, no quiere permitir la libertad de expresión. Bueno, así se viene sosteniendo, insisto, un gobierno, pero que no hay que dejar de señalar estos sectores colaboracionistas sin los cuales el gobierno no podría seguir avanzando con estas políticas antipopulares. Ahí está el kit de cuestión. Estamos en contacto, Cristian, como siempre, gracias. ¿Crees de que se viene otra convocatoria, otro reclamo, no solamente de los partidos de izquierda, sino los de centro y derecha, a un mediano plazo, teniendo en cuenta esto que estamos planteando, la decadencia que tiene la Argentina en materia social y económica? Mira, yo creo que hay muchos que van a tener que escuchar el descontento que cada vez crece más, ¿no? Que no van a poder seguir mirando para otro lado, se les va a complicar porque la población hasta ahora tuvo paciencia, el sector que lo votó, pero empieza a perder la paciencia hasta los que votaron a Milei, ¿no? Entonces me parece que eso va a implicar cambio en la toma de posición, posiblemente de algunos sectores que hoy miran para otro lado, pero que eso se les va a ir complicando. Claro, las bases los van a llevar a que realmente empiecen a actuar como corresponde, posiblemente, ¿no? A representarlos de verdad. Claro, a dejar de hacerse los tontos, los desentendidos del grave problema que vivimos. Te mando un gran abrazo, gracias. No, muchas gracias, hasta luego. Cristian Castillo.